ya con Martín charlando un poco, Martín Sabatella, charlando un poco el diputado, de todo lo que está pasando en este momento, que decíamos, vemos afiches de precandidatos por todos lados y estamos un poco mareados, la verdad es esa. ¿En qué instancia los estamos? Los más mareados es todo el arco opositor. ¿No? Eso sí que están sí, bien pero mareados. Sería ¿no? bueno que los que tenemos que votar entendamos un poco más, porque es interesante entender cuando uno vota. Claro. Intendente de Morón durante 10 años y ahora, además de ser diputado y estar trabajando mucho, yo leía por allí que estabas trabajando justamente en una cuestión de unidad y de una fuerza más armada en cuanto a una cuestión de una única línea entre un gran grupo de gente que piensa más o menos parecido, pero que hoy se ve un poco, no sé si disperso es la palabra, pero... Sí, a ver, vos seguramente te refieres al tema de la ciudad. En la ciudad nosotros lo que planteamos es, desde el Nuevo Encuentro, estamos convencidos que es necesario construir un gran frente, o sea que hay que construir un gran frente en la ciudad que permita ganar y clausurar la nefasta etapa conservadora e ineficiente del macrismo en esta ciudad, y hay que armar una coalición de gobierno que gobierne en otra dirección y que ponga en sintonía este proceso aquí en la capital con el gobierno nacional, con el rumbo nacional, con los grandes debates nacionales inaugurados en 2003. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer un frente para ganar, una coalición de gobierno para gobernar y poner en sintonía la ciudad con el rumbo nacional. Y eso es lo que le expresamos a los distintos candidatos de este espacio, como vos bien decís, que serían nacional, Amado Vudú, popular, democrático, progresista, el nombre que quieran ponerle. Estuvimos con Daniel Filmus, estuvimos con Carlos Tomada, estuvimos con Amado Vudú, estuvimos con Aníbal Ibarra y seguirán conversaciones también con otros, pero me parece que ahí hay un eje de articulación de una propuesta común, más allá de quién sea el candidato o la candidata. Y las instancias serían... Y nosotros, por supuesto, tenemos nuestros candidatos, ¿no? Heller y Vilma Ibarra. Porque hay como una instancia en donde tenemos que ir a votar también en la previa, digamos. Sí, en la ciudad no. En la ciudad no. Yo tengo un mareo. En la ciudad no. Yo soy candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y ahí sí, hay internas primarias abiertas previas, lo mismo que en todas las categorías nacionales. Pero en las categorías de jefe de gobierno en la ciudad no. Entonces lo que se presentan son los candidatos, candidatas y después hay elecciones. Ahora, a nosotros sí nos parece que es importante construir un espacio común, o sea que todos los que nos sentimos parte del rumbo que vive la Argentina, todos los que nos sentimos parte de este proceso inaugurado en el 2003, digo, con matices, con diferencias, viniendo de distintas historias, tradiciones y culturas políticas, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir un espacio común. Eso es lo que le hemos planteado y eso es lo que compartieron todos los candidatos, así que yo creo sinceramente que eso va a ser así, creo que vamos a construir un espacio común, creo que ese frente va a constituirse, hemos conversado con todos y con todas la idea de pensar en estos días también algún encuentro programático, pensarlo juntos, pero yo creo que la ciudad necesita y se merece una propuesta común que, insisto, ponga en otra sintonía esta ciudad, ¿no? ¿Tenés alguno de los candidatos que nombraste de preferencia? Filmus, Tomada, Vudú. No, bueno, el Nuevo Encuentro tiene sus candidatos, que es la fórmula de Heller y Vilma. Pero digo, en este marco de acuerdo nosotros tres de llegar candidatos del Frente a una para la fórmula Victoria, de consenso. Y la verdad es que no corresponde que nosotros como fuerza política opinemos sobre los candidatos de otra fuerza. O sea, en realidad es el Frente para la Victoria el que definirá quién de los tres es su candidato y después con el candidato del Frente para la Victoria, con los candidatos del Nuevo Encuentro, con los candidatos de otra fuerza, habrá que hacer un frente que incluye, por supuesto, poner por delante ese frente a los propios nombres, porque si no, no hay frente. Pero yo creo que eso está absolutamente claro y todos coincidimos en la necesidad de tener una expresión política común en la ciudad. ¿Y Pino Solanas qué lugar ocupa dentro de ese escenario que vos estás marcando sobre la ciudad de Buenos Aires? No, a mí me parece que Pino tiene una opinión, yo soy muy crítico de la opinión política actual de Pino, ¿no? Más allá de algunas cuestiones en términos históricos que uno puede reivindicar de Pino y que yo lo sigo haciendo, en términos del presente me parece que Pino está profundamente equivocado, ¿no? Yo creo que Pino expresa hoy, lo dice públicamente, lo dijo por televisión, que dice que el rumbo que vive la Argentina es más de lo mismo, que esto es de derecha, digamos, eso no se lo puede creer ni él, ¿no? Más allá además de otras acciones o otras opiniones que han tenido estos últimos días que me parecieron tremendas, ¿no? Como por ejemplo opinar sobre la calidad del voto en las provincias pobres, o sea que está al borde de pensar el voto calificado. Pero me parece que se han constituido una fuerza que se opone a todo, que no reconoce que hay un cambio de rumbo, y de verdad que desde una mirada nacional, popular, progresista, es extraño ese pensamiento,
y como han constituido un discurso opositor con fuerza, su marco de alianza es el arco opositor, su marco de alianza es todo quien se opone. Y la verdad que ese arco opositor está hegemonizado por un pensamiento conservador y a la derecha del sistema político, así que Pino, quiera o no, la verdad, quiera o no, y algunos hasta lo decimos con dolor, termina siendo la pata progresista de la estrategia de la derecha en la Argentina, y eso es un dato de la realidad a la hora también hasta de actuar en el Congreso, cómo constituís mayorías, con quién, consciente o inconsciente, quieras o no, pasa eso. Entonces yo creo que, perdón una cosita, el marco de Alianza de la Capital va a estar también limitado, enmarcado dentro de los debates nacionales. Es muy difícil imaginarse que los acuerdos provinciales que uno pueda hacer en distintos lugares no tengan que ver con los grandes debates nacionales. Así que yo no lo veo a Pino dentro de esa estrategia. Sí, a muchísima militancia del Proyecto Sur, que en algunos casos es muy crítica, se va, en otros casos han huido directamente a partir de las posiciones que ha tomado Pino, que tienen en algunos casos contradicción con la propia militancia y con su propia historia, ¿no? No, me refería, quería ver también de alguna manera, en el enfrente hay una confusión tal que al electorado no le hace nada bien también de alguna manera. ¿En la oposición? Bueno, la oposición nacional, yo lo decía cuando Federica planteó el tema, es verdad que hay una suerte de, perdieron la brújula absolutamente, ¿no? Hay una suerte de mareo constante, desconcierto absoluto. Yo creo que en realidad parte de que se imaginaban un país distinto al que viven, o sea, al que vivimos, por suerte para todos nosotros, ¿no? Por suerte para todos y todas. Ellos se imaginaron un escenario político electoral absolutamente distinto. Hablaban de caos, crisis, finales, apocalipsis, Lilita Carrió guiñaba el ojo a los periodistas, decía que había armas, todas esas cosas. Entonces imaginaban cosas, derrumbes, finales, y en ese escenario pensaban que iban a ver cómo... Bueno, nada de eso sucedió, por suerte, insisto, porque te imaginas que por suerte no pasa de eso, y entonces no saben bien qué hacer, y empieza toda esta cosa de candidatos que suben, que bajan, internas que dicen que son papelones... Que todos los días cambian. Todos los días. O sea, vos te levantás a la mañana y a ver quién se bajó hoy, quién... Yo escuchaba la otra vez, no me acuerdo quién, pido disculpas, una persona que comentaba que cuando vivía Néstor, la oposición estaba más cómoda porque tenía como un frente, una persona que salía al frente como que era claro el enemigo, dicho esto entre comillas y con todo respeto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Al fallecer él, la oposición quedó diezmada al no tener la figura que representaba a Néstor. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo compartís? A mí me parece más que está enfocado por lo que yo decía antes del tema de que ellos, del escenario del país, del país, y además también, digamos, hoy lo que hay, y eso sí, la muerte de Néstor, lo que generó en muchísimos sectores de la sociedad es adelantar el balance sobre su propia figura y sobre su propio proceso político, y hubo un adelantamiento del balance, y ese adelantar el balance dio altamente positivo, o sea, la sociedad tiene un balance altamente positivo del rumbo inaugurado en el 2003, tiene un balance altamente positivo también de la figura de Néstor Kirchner y de lo que empezó a recorrer la Argentina. Digo, tanto en lo que hace a la figura de Néstor Kirchner, en lo que hace a una persona que es expresión hoy, que deja una huella profunda en la historia argentina, como una persona que recupera la política como herramienta de transformación, la política interpelando el poder, corriendo la frontera de lo posible, empujando, o sea, la política volviendo a enamorar, volviendo a entusiasmar, que me parece una marca extraordinaria. Y a su vez el balance concreto del impacto en la vida cotidiana de la gente sobre esos cambios de paradigma y las políticas públicas aplicadas en la vida cotidiana. Digo, es una familia que no podía resolver cómo llegaba o cómo resolvía las cosas básicas y tiene la asignación universal. Es otra familia que se sentaban a ver qué iba a pasar con nuestros abuelos y tienen la jubilación. Es ese trabajador que el 1 de mayo salía desocupado y hoy sale con trabajo a reclamar aumento salarial en paritarias. ¿Qué te parece la polémica que genera el acto hoy? Si es que sentís que hay polémica. Yo siento que sí la hay. Pero digo, me parece que siempre está esta discusión sobre la polémica, sobre varias cosas. El tema del tránsito, hay problema de tránsito, ¿qué vamos a hacer? Hay un acto extraordinario, que el 1 de mayo, me parece bárbaro que el 1 de mayo se festeje el Día del Trabajador y que los trabajadores salgan a la calle, me parece extraordinario. No, yo no recibí invitación, pero digo, más allá de la invitación personal o no, me parece bárbaro que se haga el acto. Nosotros vamos a estar en el acto Luna Par, el primero con la CTA, con Hugo Yasky, que también es en el marco del Día del Trabajador, y me parece bárbaro que las centrales expresen y salgan a la calle y se movilicen y hagan un acto el Día del Trabajador, que me parece extraordinario, en el contexto que ustedes describían anteriormente, donde hay mucho...
Porque es lo mismo que pasa en el país. Hay mucho para festejar, en el sentido de los pasos positivos dados, y también hay para mirar para adelante lo que está pendiente, lo que falta. Cuando uno habla de la defensa del rumbo inaugurado en el 2003, habla de defender un rumbo por lo que se hizo, para cuidar lo que he hecho, y también para cuidar el mejor contexto, claro, para seguir avanzando en lo que falta. Y eso es lo que me parece. Después hay una discusión sobre el tema del movimiento obrero organizado, cuando la derecha o los sectores conservadores atacan el sindicalismo, en realidad lo que quieren hacer, lo mismo cuando atacan a la política, no lo hacen como cuando nosotros podemos criticar o decir, che, hay que reformar en la política esto o hay que reformar en el sindicalismo tal cosa, y lo hacemos para que haya mejor política y mejor sindicalismo. Ellos lo hacen para que haya menos política y menos sindicalismo, porque les preocupa el movimiento obrero organizado y les preocupa a los trabajadores participando activamente en la puja distributiva en un país que crece y quiere distribuir la renta. Martín, o sea, la preocupación de ellos es esa, de los sectores conservadores. Vos en la provincia te presentás como candidato a gobernador y ahí la sensación es que tenés mucha distancia con la posibilidad de llegar a un acuerdo con una lista del kirchnerismo. Bueno, a ver, nosotros tenemos una opinión nacional, que es, creemos que este rumbo hay que defenderlo, como decíamos, que eso lo expresa Cristina Fernández de Kirchner, y el nuevo encuentro en todo el territorio nacional le pone el cuerpo, sin especulación, sin mezquindad, a la reelección de Cristina. Después, en cada provincia tiene análisis distintos según las realidades provinciales y los dispositivos oficiales de ahí. Así como en Santa Fe estamos con Agustín Rossi en un frente común, y en Entre Ríos con Uribarri en un frente común, en la provincia de Buenos Aires, es obvio, se sabe, nosotros somos una fuerza crítica, opositora al gobierno provincial, entonces tenemos nuestra propia propuesta y yo soy candidato a gobernador, porque sí, en la provincia de Buenos Aires creemos que el dispositivo oficial dista mucho de lo que pasa a nivel nacional y desde nuestra perspectiva hay que construir una alternativa que ponga en sintonía a la provincia con lo que está pasando a nivel nacional. Y lo que se demuestra en la provincia es que el grado de consenso y adhesión que convoca el actual presidente, el actual proceso político, rompe la frontera de muchos partidos e interpela a muchísimos sectores y por lo tanto hay distintos canales para hacerlo, para expresar esa adhesión, porque somos distintos sectores los que compartimos la reelección de Cristina, aún teniendo diferencias en el territorio. Nadie duda que Scioli es una parte importante de quienes impulsan la reelección de Cristina. Bueno, una parte que tiene un pensamiento y nosotros somos otra parte que tenemos otro pensamiento. Las coincidencias con la reelección de Cristina no nos hace coincidir en el territorio y eso se expresa en las listas y está bien que así sea. Vos, bueno, tuviste 10 años, ¿no?, en Morón. Todo el mundo dice que Buenos Aires es un distrito complejo de gobernar, porque parece un país dentro de otro país. Pero Morón también, dentro de Buenos Aires, es un distrito complejo. ¿Cómo te proyectás vos en el caso supuesto de que fueras el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros estamos convencidos que es importante gobernar la provincia en otra dirección. Por supuesto que nuestra experiencia de gestión en el gobierno, no solamente los 10 años que estuve yo como intendente, sino los actuales. Nosotros seguimos gobernando Morón con Lucas Gui como intendente. Yo soy vecino de Morón, estoy muy contento de que haya un muy buen intendente, digamos. Y la verdad que nos enorgullece que seguimos trabajando en esa línea y la verdad que el proceso político nuestro y la gestión de Morón hoy con Lucas demuestra que se puede seguir avanzando en una línea que une principios, valores, convicciones con capacidad de hacer, etcétera. Eso nosotros es un rasgo de identidad nuestro, de la vocación de gobernar, la vocación de hacerse cargo. Creemos que en la provincia de Buenos Aires hace falta un plan de desarrollo estratégico. Cuando nosotros asumimos en Morón, lo primero que hicimos, bueno, además de enfrentar las bandas cuasi mafiosas que estaban enquistadas en la estructura del Estado, cuasi porque hoy tengo un buen día, pero en realidad... Igual es lindo volver a casa y que no te rayen el auto también, ¿no? El cuasi las 4 ayuda. ruedas, ¿no? El cuasi ayuda. Claro. Pero digo, después de hacer eso, recuperamos el Estado y definimos un plan de desarrollo estratégico llamado Morón 2020, porque era pensar la ciudad de acá a 20 años. La provincia me parece que le falta un plan de desarrollo estratégico que articule sector público, privado, conocimiento, que ponga desarrollo social, económico, cultural, humano en una línea. Y a su vez hay un pensamiento para nosotros más conservador en la provincia del gobierno que hace difícil enfrentar las transformaciones que necesita la provincia porque sostiene el statu quo. En el tema de seguridad, por ejemplo... ¿Qué factor eso? Porque la verdad que cuando uno lo escucha a Scioli y a la vez también escucha a Cristina Fernández de Kirchner hablando de Scioli, es como hay una alianza y es una alianza muy fuerte. No, y tu posición es muy crítica, pero ¿sobre qué puntos de la provincia de Buenos Aires? Porque también está en línea con el gobierno nacional. No, nadie duda la pertenencia de Scioli a un dispositivo. El kirchnerismo es todo eso. Es Agustín Rossi, es Scioli, somos nosotros, todo. Pero digo, nadie duda, nadie está planteando el tema de su pertenencia, sino lo que tenemos diferencia. Pongo el caso de la seguridad. Nosotros creemos, por ejemplo,
que la seguridad hay que abordarlo desde la perspectiva de lo que nosotros firmamos en el Acuerdo de Seguridad Democrática, y eso significa gobierno civil de la seguridad pública, una perspectiva de abordaje integral de la seguridad, desde la seguridad democrática como hablamos. Creemos, por ejemplo, que la creación del Ministerio de Seguridad en términos nacionales y la designación de Nilda Garré va en esa dirección, y compartimos todo lo que ha planteado Nilda en estos días y lo que ha expresado desde los hechos concretos y desde la concepción que lo hace. Y creemos que en la provincia, por ejemplo, va en una dirección distinta. Creo que la provincia vuelve a un discurso, va a hacer una suerte de contrarreforma, donde se retrocede en las reformas que se habían planteado anteriormente, vuelve a un discurso manodurista, de demagogia punitiva, efectista, mediático, pero sin resultados, que es ineficiente para abordar la problemática de seguridad, y muy concreto. Yo creo que hay que volver al Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Tiene que tener dos grandes ejes ese ministerio. Uno es, la gestión social de la seguridad pública, la lucha, la prevención social de la violencia, la prevención social de la inseguridad, la prevención social de la seguridad. Y en este sentido, me parece que hay que trabajar fuertemente en los sectores más vulnerables, con abordajes integrales, con políticas interdisciplinarias, políticas sociosanitarias, una cantidad de cosas, y la participación comunitaria. Y lo último, el otro tema central, por supuesto, es enfrentar el autogobierno de la fuerza de seguridad para hacer las transformaciones necesarias, tanto para crear la policía comunal cercana a la democracia de proximidad, de cercanía del gobierno local, como también las transformaciones que hacen a tener mejores recursos y capacidades, logística, formación, etcétera, a la fuerza policial que quiere hacer las cosas bien, como también enfrentar las redes de corrupción que seguramente están más en las cúpulas, que a veces están asociadas a los nichos de corrupción política. Quiero decir, hay que discutir una cantidad de cosas, y sé que estamos apurados en el tiempo, y lo digo a Federica Páez, pero digo, hay muchas cosas. Tenemos miradas distintas, se expresa de manera distinta nuestras políticas en la provincia de Buenos Aires, pero es parte de la realidad y no tendría que ser un problema. Muchísimas gracias. No, ¿A dónde te vas ahora? Ahora me voy al Congreso. Bien, no sé cómo vas a llegar, te digo honestamente. Sí, podés agarrar antes y entrar por atrás. No sé, pero voy al Congreso. No voy al Congreso. Claro, por allá. Y si no, voy caminando y andate listo. a gamba. No hay problema. Gracias. Un placer, El gusto es mío. Alfredito, no sino otro. Contame. Bueno, en 1980, un día como hoy, se iba para siempre Alfred Hitchcock. ¿Viste? Yo podría decir muchas cosas, pero quiero dejar claro 4 o 5 Dale. datos. Hijo de una familia católica con mucha formación religiosa, le genera una personalidad que te diría así, del tipo tímido, hace que después se convierta en el mayor hacedor de chistes en los sets cinematográficos en la historia del cine. Jodón, pero era un tipo era imposible de parar. Otra. Hitchcock es el autor del famoso suspense, o la trama que va llevando al espectador a un suspenso y no saber qué pasa. Ya con esa musiquita te digo, claro, que me da miedo. Es la música de Psicosis, una de sus películas éxitos. Ahí, bueno, Anthony Perkins, que fue recontra super vista y recontra super cameada, como nos explicó hoy Fede. O sea, aparecían en todos lados escenas de Psicosis, en cualquier videoclip, en cualquier novela, homenajeado permanentemente. Donde quieras, sí. Inventor del guión de hierro. ¿Qué significa esto? El tipo escribía toda la película, partía el guión en los personajes y no dejaba que cada uno de los protagonistas viera el guión del otro. Bueno, era un tipo muy cuestionado desde su forma de dirigir actores. Decían que era un jodido Bravísimo, bárbaro. bravísimo. Sí, que ha vuelto locas a sus actrices protagónicos. Hay una cuasi torturador lo han definido. Exactamente. Sí. En esta película, en Los pájaros, En Los pájaros, sí. justamente Uy, qué miedo que tenía. Ay, terrible esa. pidió que los pájaros fueran de verdad. Sí, la mina. El Hollywood dijo, pero Alfred, ¿hay posibilidades de hacerlo de otra manera? No. Yo quiero que el actor en carne propia sienta lo que es ser picoteado por una bandada de gaviotas. Cuando yo digo torturador, no estoy diciendo una metáfora. Alfred, Eso. Que si tenés miedo de verdad. No, pero además que te picotee una banda de palomas, te la regalo, te asustás mal, feo. Fue un éxito notable el de Hitchcock, a tal punto que lo llevó a la televisión y allí hizo sus últimas armas, hasta que, bueno, en el 80 se fue a filmar a otro lado. Bueno, ¿qué tenemos para más adelante? Bueno, ayer nos quedamos con Ay, te lo pido. la UCRA. Sí, por WOCRA, favor. el programa de la WOCRA. Está con el asado
y las mujeres con overol, pero eso para más adelante. Por favor, y en el bloque que viene estamos rindiéndole homenaje a 34 años de que todos los jueves dieran esa vuelta, en realidad una vuelta surgida a partir de no poder estar estáticos en un lugar más de 3 personas porque era prohibido en el contexto político del 76. Bueno, 34 años de la primera vuelta de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos con la hija de Azucena Villaflor, quien fuera fundadora de este movimiento. Ya venimos.